Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa. Nosotros somos Entre Apicultores. Mi nombre es Rodrigo Xavi González y junto a Pablo Astorga y Jorge Toro hacemos este programa y comenzamos así. En un mundo que vibra con el zumbido del trabajo, donde la flor y la abeja sellan pactos sin palabras, nace un espacio para el saber compartido. Entre apicultores, donde la voz es herramienta. Rodrigo Xavi González, mirada clara y visión de futuro. Jorge Toro, raíz profunda y análisis certero. Pablo Astorga, precisión, pasión y compromiso. Tres guías, tres caminos hacia la misma colmena. Entre apicultores, la verdad se construye en comunidad. Ampicantures, sin fronteras, donde el conocimiento no conoce límites. Invitados que inspiran, experiencias que enseñan la cualidad de la apicultura, sin adornos ni ficción. Bueno, Pablo, Jorge, muy buenas noches a todo el habla hispana. Gracias por participar en un nuevo programa de Entre Apicultores. Y Pablo, te doy la palabra para que nos presentes al invitado del día de hoy, por favor. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Jorge. Una semana más con todos los apicultores aquí en materia, ya en vivo y al aire, y hoy con un gran invitado. El doctor Miguel Corona es titulado de la Universidad Nacional Autónoma de México entre los años 1994 y 1999. Tiene un posgrado en biotecnología y doctor en la misma disciplina. Entre los años 2000 al 2007 estudia en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, Estados Unidos, en donde se especializa en biología molecular de las abejas. Ya en el año 2008 hasta el 2010 está en la Universidad de Lausanne, en Suiza, donde sigue su especialización en fisiología molecular y ya esta vez en nutrición de las abejas. Sigue su trabajo en el año 2011 como investigador en el USDA, ARS, que se traduce como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ¿no?, en donde se refiere a la principal agencia de investigación científica interna del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Bienvenido, doctor Corona. Para nosotros en la plataforma Apicultura Sin Fronteras y para el programa Entre Apicultores es un honor tenerlo con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme, Pablo, Rodrigo y Jorge. Es para mí un gusto poder platicar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Y bueno, entremos en materia inmediatamente. A través de las semanas donde nosotros vamos a través de la plataforma haciendo los diferentes programas, los seguidores de la plataforma tienen muchas dudas respecto a muchos temas. Y uno de los principales es el tema de la nutrición. Si nosotros nos remontamos hacia 10 o 15 o tal vez 20 años atrás, la nutrición apícola no era vista como un pilar fundamental de la colmena. ¿Por qué? Porque existían los recursos necesarios para que la colonia, desde el punto de vista alimentario y nutricional, alcanzara sola en la naturaleza su equilibrio biológico hasta en una curva de producción exitosa. Pero hoy por hoy las cosas han cambiado, el escenario es distinto, tenemos un escenario de cambio climático, tenemos monocultivo, tenemos pérdida del área floral, tenemos pérdida de hábitat. Desde ese punto de vista, doctor, ¿por qué crea hoy tanta importancia la nutrición apícola y por qué el apicultor debe estar tan al tanto de el equilibrio nutricional y fisiológico de sus colmenas? Uh-huh. Bueno, como dices tú, muy bien, ha habido cambios en la ecología y hemos tenido pérdidas considerables en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos. Entonces, hay varias causas por las cuales esto ocurre, pero una de las principales es la nutrición. Entonces ya sabemos que si no hay buena nutrición, la colonia va a colapsar. Por eso es importante que los apicultores conozcan de la nutrición y sepan cuándo y cómo hay que nutrir las abejas. Es parte de mi investigación, ese tema. Jorge. Hola, buenas noches, doctor Corona.
En la composición de hoy día de las tortas proteicas, de los jarabes, hay un elementos que los apicultores están colocando y un montón de recetas que están en internet, ¿ya? Sí, Los apicultores nos preguntan a nosotros decimos que hay que hacer pruebas y ensayos porque las realidades de los países son diferentes y lo que hay que buscar el fin tal vez es que la torta sea o que el jarabe sea potable, sea asimilable, sea atractivo para la abeja. En este sentido, ¿qué debería tener una buena torta, una buena nutrición? Y a su parecer, ¿qué elementos no debería tener un buen sistema nutricional? Muy bien, muy buena pregunta para empezar el tema. En realidad es algo muy simple lo que tienen que tener. Y por coincidencia sucede igual con los humanos. Simplemente hay algunos componentes que nuestras células o de las abejas no producen. Se llaman componentes esenciales. En el caso de las abejas y de los humanos, hay 10 aminoácidos esenciales. ¿Sí? Entonces, estos deben ser incluidos. Si uno falta, ya no es una buena nutrición. En la naturaleza, las abejas seleccionan pólenes de varias plantas y cada polen difiere en su composición. Entonces, al comer polen polifloral de muchas plantas, naturalmente combinan y en la combinación hay más probabilidad que se reúnan estos 10 aminoácidos esenciales. Ahora, cuando uno suplementa, uno debe saber que está uno poniendo estos 10 aminoácidos. Leucina, etcétera, valina, son 10 esenciales. Ahora, no solamente es eso, ese es el primer paso, ¿no? Los esenciales. Segundo paso es la proporción. No es lo mismo la metionina, que es esencial, a la leucina, por ejemplo. Se requiere en cantidades diferentes. Hay una tabla que hizo un investigador que se llama Groth, es el apellido, en el año 50, 52, imagínense, hace 70 años, ¿no? Él hizo experimentos muy simples, tenía abejas en cajas, dejó quitando los aminoácidos y vio cómo bajaba el peso o el contenido de nitrógeno. Él determinó que había 10, pero también vio que había algunos que hacían más falta que otros. Entonces, la proporción correcta, por ejemplo, de metionina es 1, pero de leucina es 4 con respecto a la metionina. Entonces, tenemos que poner los 10 aminoácidos en la proporción adecuada, ¿ok? Primera cosa. Ahora, hay otro componente también importante que son esenciales para la abeja, al igual que el humano, son los ácidos grasos. Los aminoácidos componen proteínas, ¿ok? Los ácidos grasos forman parte de los lípidos, ¿ok? Y hay 2 ácidos grasos que no produce el cuerpo humano o las abejas, es exactamente igual. El famoso omega 3 y omega 6. Exactamente, si falta alguno, ya no hay una mala nutrición. Y al igual que los aminoácidos, se requiere una proporción determinada. Parece ser que es 1 a 1. Hay experimentos que han encontrado que 1 a 1 de omega 3, omega 6 es lo mejor. Entonces, esos son los componentes esenciales que tienen que ir en las dietas. Hay otros componentes como son las vitaminas, minerales, ¿no? Que también son esenciales, pero se requieren en cantidades mínimas. Entonces, yo no me preocupo por ello. De hecho, en mis dietas, yo nunca pongo minerales. Si acaso un poquito sal marina o vitaminas mínimos, se requieren cantidades mínimas. Lo poco que obtienen, lo que obtengan del néctar, contiene lo que se requiere, ¿no? Entonces, hay que enfocarnos en los aminoácidos, que sean los 10 en la proporción adecuada y que tenga omega 3 y omega 6 en la proporción adecuada. No es magia, simplemente es algo muy simple, ¿no? Poner eso, todo solucionado. Entonces, hay que fijarse en la etiqueta que tenga eso y todo irá bien. Pablo. Sí, doctor, en el entendido que tenemos 20 aminoácidos esenciales que forman la estructura de la proteína.
¿no? Cuando hablamos de la esencia de estos aminoácidos, son porque las abejas no son capaces de producir esos aminoácidos y tienen que recurrir a elementos externos para poder sintetizarlos y agregarlos a su organismo. Y por otro lado, siempre los apicultores usamos harinas, ¿no? Con alto contenido de proteína. Pero el hecho de que una harina tenga un 35 o un 43% de proteína no necesariamente significa que estamos nutriendo bien las abejas. Exactamente. Esa es una cosa muy importante. No importa que tenga 100%, ¿no? O sea, lo importante es que tenga la proporción adecuada. Y generalmente una sola fuente no es suficiente. Por ejemplo, la soya es muy buena, pero no tiene todos los componentes. Entonces, hay que estar seguro que tiene toda la mezcla. Y bueno, una cosa que quería nada más agregar respecto a los omega 3 y omega 6, son lípidos, bueno, constituyen lípidos, pero la abeja no lo necesita como fuente energética. No es para energía. Es esencial porque forman parte de la membrana celular. ¿Ok? Son estructurales. Si no hay omega 3, omega 6, no hay función celular. ¿Ok? Bueno. Perfecto. Jorge. Sí, me quedó, doctor Corona, la otra parte de la pregunta. ¿Qué no debería tener una torta nutricional hoy día o un jarabe? ¿Qué cosas los apicultores deben restarse de tanta estructura, de tanta receta, de tanto elemento que se le añade por ahí a la colmena? Bueno, esa es una pregunta que nunca habían hecho, ¿eh? Me han preguntado qué debe tener, pero qué no debe tener. Yo creo que, bueno, realmente, bueno, vamos a ver. En cuanto a los carbohidratos, hay una lista de carbohidratos que la abeja puede consumir. Como puede consumir glucosa, fructosa, azúcar normal, unos cuantos, ¿no? Galactosa me parece, no estoy muy seguro. Pero hay varios carbohidratos que no puede consumir la abeja. O le cambio un poquito, le modifico la pregunta para hacerla más entendible. Nosotros lo habíamos tocado en otras charlas acá en las conferencias sobre el tema nutricional. Y por ahí saltó, yo lo preguntaba también esto relacionado con las famosas harinas de sangre, ¿ya? Que en un momento, por lo menos acá en Chile, se empezaron a ocupar y creó toda una alarma y el día en las conferencias, en las clases que dictamos nosotros desde nuestra perspectiva, ¿cierto? Decimos, oye, esto fue una moda, pero una muy mala moda, que no debería aplicarse por la contaminación, en fin. ¿Cuál es su parecer ahí? Bueno, mira, yo procuro usar fuentes vegetales, ¿sí? Procuro. Ahora, no hay una ley, ¿no?, que diga que no se debe usar fuentes animales como proteína de leche, por ejemplo, de pescado. Entonces, yo no conozco esa dieta de sangre, pero yo creo que sería más conveniente usar fuente vegetal. Pero no tengo una razón clara, o sea, simplemente porque creo que es más limpio, ¿no? Pero a nivel bioquímico quizás se hace semejante. Y bueno, la sangre puede tener algún que otro patógeno, no sé. Sí. Pablo. Sí, doctor, ya yéndonos al sistema práctico, ¿no? Detrás de la colmena, ¿cómo puede darse cuenta el apicultor de que su colmena está teniendo déficits nutricionales? ¿Cuáles serían los primeros síntomas antes de llegar al colapso o o para que el apicultor haga los preparativos de cuándo, en el momento oportuno, intervenir con una alimentación suplementaria de calidad? Sí, mira, vamos a contestar esa pregunta de una forma más integral, creo yo, ¿ok? Hemos visto que cuando hay un estrés nutricional, hay una aceleración del comportamiento. Una nodriza más rápidamente se hace forrajera, ¿ok? De hecho, cualquier tipo de estrés, pero en particular el estrés nutricional. Cuando pasa eso, la vida de la abeja es más corta. En lugar de durar, no sé, 40 días, vive 20 días, por ejemplo.
envejece más rápido, digamos. Cuando se hace forrajera, al momento que se hace forrajera, dura 2 semanas más o menos. Entonces, si se hace forrajera a los 5 días, dura solamente 2 semanas más. Entonces, ¿qué pasa en la colonia cuando no hay forrajeras? Las nodrizas ocupan su lugar. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando no hay nodrizas? Baja la cantidad de nodrizas. Pues ya no hay quien dé alimentar a la cría, ¿no? Entonces baja la cría. Entonces, después de eso es el colapso de la colonia. Entonces, ¿tú qué verías en una colonia que tiene estrés nutricional? Pues verías precisamente menor cantidad de nodrizas y una baja de la cantidad de cría. Si te pones a curiosar, podrías ver más forrajeo también. Jorge. Son los síntomas que tú podrías ver en la colonia. En particular, lo más fácil es ver la cantidad de cría. Doctor Corona, en su estudio, en sus análisis que han hecho, investigaciones, ¿hay algo que hoy día podríamos decir que el exceso de nutrición genere algo contrario a lo que buscamos los apicultores, que es una colmena más poderosa, más productiva? ¿Hay alguna contraindicación en el exceso de alimentación? Mira, yo no... Evidentemente, si tú pones una abeja en el laboratorio y le pones mucha proteína, se muere. Pero eso no ocurre en el campo. Ellas saben regularse, ¿ok? Hay una regulación. Bueno. Entonces en términos prácticos, en el campo es difícil que una abeja coma de más o se tenga sobrealimentación. Pero bueno, lo que sí, algo relacionado es que es importante el tiempo cuando se da la alimentación. Una cosa que hemos descubierto y estamos trabajando y hemos publicado algunos artículos es que hemos visto que en ciertos momentos no es bueno alimentar con polen, proteínas o aminoácidos. Una dieta proteica es negativa en ciertos momentos. Descubrimos eso, vimos que colonias a las cuales le poníamos polen, aminoácidos, proteínas, tenían más virus y se morían más rápido. Lo vimos en el campo y en el laboratorio. Es un hecho. Y lo que vimos que podría estar relacionado era la varroa, niveles de varroa. ¿Okay? Entonces estamos trabajando ahora intensamente en confirmar eso, que altos niveles de varroa, pero creemos que puede ser mayores al 3%. Yeah. Cuando hay la combinación de alta varroa y tú le pones proteína, esos aminoácidos se usan para alimentar al virus. El virus empieza una mayor replicación viral, ¿ok? Entonces hay que evitar el escenario en el cual hay mucha varroa. Acá en Estados Unidos ocurre en el otoño. En cada lugar, en general es así donde quiera, pero hay lugares como Colombia, que casi no hay estaciones, ¿no? Y ahí coincide con la época de aguas, de lluvia. Entonces tienen ustedes que determinar cuándo hay la menor cantidad de varroa, o mayor y menor. Cuando es menor la cantidad de varroa que es saliendo del invierno, es el mejor momento para alimentar proteínas. Porque la varroa es baja y además es cuando más se necesita para fomentar el crecimiento de la colonia. Entonces hay que alimentar cuando la colonia sale del invierno con proteína. Después hay que evitar, bueno, sobre todo cuando hay mucha varroa en el otoño, hay que evitar darles proteína. Se debe intentar darle carbohidratos y también lípidos. ¿Sí? Perfecto. Doctor, y si nos ponemos a hablar sobre los probióticos, ¿qué visión y qué idea nos puede dar usted sobre el tema de los probióticos con su experiencia? Sí, mira, les cuento cómo yo me di cuenta que era importante los probióticos. Hace unos 10 años estamos haciendo un experimento en el cual teníamos abejas que nacen en el laboratorio. Uno trae los marcos, los pone en la incubadora, nacen las abejas, ¿no? Luego uno las usa para hacer experimentos. Entonces, a mí se me ocurrió hacer algo diferente. En lugar de hacer eso, decidí usar abejas que nacieron en el campo. Simplemente voy a la colonia, la sacudo y
Y las abejas que vuelan se van, y las que no vuelan son las que uso para el experimento. Son las que, bueno, entonces vi que había una gran diferencia en la supervivencia. Eran muchísimo mejores las abejas que nacieron en el campo. ¿Cuál es la diferencia? La microbiota es la diferencia. En los experimentos también nos dimos cuenta que a esas abejas que nacían en el laboratorio, si uno le ponía aminoácidos, se rescataba parte de la pérdida. O sea, me di cuenta que una de las funciones principales de la microbiota es proveer aminoácidos esenciales. Y aplica para humanos también, ¿eh? Porque muchas veces las abejas no tienen una buena nutrición y aún así sobreviven. O piensen en los humanos. Perdón que traiga de vuelta cada rato los humanos, pero a veces es más fácil de entender. ¿Cuánta gente va por la vida comiendo solamente carbohidratos y está vivo? ¿Por qué está vivo? Pues parte de la explicación es por la microbiota. Entonces eso le está dando aminoácidos, ¿sí? Ahora, es de vital importancia la microbiota, súper importante. Parte es porque provee aminoácidos esenciales y otro tipo de metabolitos. Y hemos visto que es muy simple entender por qué es importante la microbiota y la función de los aminoácidos. El sistema inmune de la abeja tiene alta expresión de algunos genes, de algunas proteínas. Los aminoácidos son bloques que hacen que se formen las diferentes proteínas del sistema inmune. Si no tiene esa fuente de aminoácidos, no hay con qué montar un sistema inmune potente. ¿Sí? Entonces, creo que muy simplemente se puede entender la importancia de la microbiota y por qué es básica para la salud de las abejas. Pablo. Sí, doctor. A ver, en un escenario ideal, ¿no?, la colonia debiera sustentarse por sí sola. Estamos hablando que desde el punto de vista de un lugar, ¿no?, o de una biosfera que está entregando todos los elementos necesarios para el desarrollo de la colonia, las abejas debieran alimentarse con miel y con polen, ¿no? Eso es lo ideal. Entonces, podríamos hacernos la pregunta a muchos apicultores que nos están escuchando. Dice, bueno, ¿por qué no dejarles miel a las abejas? En el entendido de una nutrición suplementaria, es porque las abejas en el escenario actual, ¿no?, en los cuales se hace apicultura, se requiere que este estrés nutricional se vea disminuido en un alto porcentaje para que, como usted lo dice, la abeja, a pesar de no tener una dieta balanceada, pueda sobrevivir en el tiempo. Sin embargo, ¿cómo los apicultores podrían ordenar todas estas ideas que usted está planteando en una dieta de asimilación directa, por ejemplo, ¿no? En el entendido de que usted nos está diciendo, o sea, una dieta alta en proteína con porcentajes superiores al 3% de varroa induce la propagación de virus. ¿Sí? ¿Qué pasaría si el apicultor, dice, no voy a ocupar torta proteica, pero que lo que voy a hacer para disminuir eso, voy a adicionar aminoácidos libres, como por ejemplo en un promotor L? ¿Se produciría el mismo efecto de aumento de virosis? Sí, bueno, exactamente, es igual. El aumento de virus lo hemos visto con polen completo, con proteína intacta, alimentos como el Megavit, no sé allá cuál es la marca que más se usan, basado en levadura, en soya, o aminoácidos libres, todos producen el mismo efecto, mayor aumento de virus. Entonces no se debería usar ninguno cuando la varroa es alta. ¿Sí? Todavía cabe que si la varroa es muy baja, se podría intentar, ¿no?, alimentar. Pero yo no me atrevo tampoco a recomendarlo. Lo mejor es no darlo cuando la varroa es comúnmente alta. Darlo en la primavera es lo mejor. Jorge.
Lo voy a llevar un momento atrás en lo que la explicación que usted estaba dando, don Miguel. Pensando en los apicultores que nos ven, que muchas veces el conocimiento, sabemos que los apicultores se van formando en curso y no siempre tienen una base muy científica. Usted hablaba de la microbiota. ¿Por qué no le explicamos a los hispanos hablantes que nos ven y nos escuchan qué es la microbiota y cómo funciona? Porque por ahí alguien podría pensar que la microbiota la voy a comprar, se la voy a adicionar a la torta o al jarabe y es algo que le estoy dando a las colmenas. Y no es así. Explíqueselo, por favor, en términos sencillos. Yo sé que desde los científicos es más complejo. Sí, es la población bacteriana, principalmente bacteriana, puede tener algún tipo de levadura, ¿sí?, que habita en el estómago de las abejas o del humano. Entonces, en el caso de las abejas, hay 9 diferentes familias principales. La mayoría son lactobacillus. Casi todos los que son positivos son lactobacillus. Entonces se puede, al igual que, bueno, en los humanos cuando nos falta, tomamos antibióticos, ¿no? Tomamos algún probiótico, que es una bacteria. Y también hay unos que los venden, que producen esporas, que pasan más fácilmente el tracto intestinal. Entonces, eso es básicamente lo que es la microbiota. Bacterias que habitan en el estómago, benéficas. Perfecto. Pablo. Sí, doctor, desde el punto de vista de los carbohidratos o desde el punto de vista de los azúcares, Okay. ¿Qué sería más beneficioso o de acción directa? ¿Monosacáridos, disacáridos, polisacáridos? A las abejas les cuesta mucho más poder sintetizar los almidones, por ejemplo. Sí, bueno, sí, obviamente entre más sencilla sea la molécula. Yo no tengo ahorita en la mente estudios que hayan comparado azúcar que es un disacárido, versus glucosa y fructosa. Pero estudios que usan fructosa, se ha visto que no hay problema usando alta fructosa, ¿sí?, hasta ahorita. Aunque hay quien dice que no es buena, pero no hay ningún estudio sólido. Y el almidón requiere una gran cantidad de digestión enzimática. Entonces no sería recomendable, digamos. Sí. Claro, en el sentido de que, a ver, si tenemos una colmena con estrés nutricional y al darle almidones o trisacáridos o polisacáridos, obviamente ya esa abeja viene desgastada y la vamos a hacer trabajar aún más. ¿Eso puede adelantar el colapso de la colmena? En ese caso tendríamos que actuar en forma directa con alimentos de fácil asimilación o que requieran una baja actividad enzimática por parte de la abeja. Correcto, yo creo que sí, así es. Jorge. Sí, y en esto de la nutrición y todo lo que hemos estado hablando y las múltiples alternativas, recetas, en fin, ¿cómo influye la nutrición en la maduración de las abejas, doctor? Sí, bueno, ese es un tema que para mí es muy interesante. Como les decía, se ha visto que cuando uno remueve el polen, el alimento proteico, hay una aceleración del desarrollo. Se comúnmente la abeja vive más o menos un mes. La mitad vive como nodriza 2 semanas, la otra mitad como forrajera. Cuando hay un estrés nutricional, falta de aminoácidos o proteínas, se hace más rápidamente una forrajera. Y cambia la fisiología también. Esto se caracteriza porque cuando le quitamos la proteína o los aminoácidos, baja inmediatamente la vitelogenina, que es la proteína del huevo, ¿sí? Esta proteína, la vitelogenina, es la parte amarilla del huevo, ¿ok? Y se parece mucho a lo que le llaman buen colesterol en humanos. Lipoproteína de alta densidad. Cuando uno va al doctor y le da uno la lista de lo que tiene,
Si la tienes alta, buen colesterol, te dicen, oh, felicidades. Es igual en la abeja, ¿ok? Altos niveles de beta-glucanina indican buena salud y generalmente están relacionados con la nodriza. La nodriza tiene altos niveles de beta-glucanina, ¿ok? Y otra proteína muy interesante, que es la proteína mayor de la jalea real. Es como un par. Es la principal proteína que hace la jalea real. Ambas están muy altas en la nodriza. Cuando hay estrés nutricional, bajan. Y suben otros genes. Suben principalmente hormonas, la insulina y la hormona juvenil, cuando es forrajera. Entonces uno puede regular, es bien interesante, fíjate, porque uno puede regular la longevidad de la abeja. Dependiendo cuando tú le quitas el polen o la proteína, vas a extender su etapa como nodriza. Pues lo puede llegar a vivir 200, 300 días en el invierno, por ejemplo, acá. Entonces, puedes regular en forma la longevidad. Eso sería maravilloso para el humano, por ejemplo, ¿no? Podríamos regular nuestra longevidad. No sé si queda claro, Jorge. Sí. Sí, sería súper interesante poder tomar ese concepto cuando uno está preparando para la invernada las colonias, ¿no? Que necesitan que esas abejas estén genéticamente preparadas para poder soportar un largo invierno. Estamos hablando de 90 o 100 días, ¿no? Entonces, una dosis alta en proteína, donde podamos incluir, por ejemplo, entre comillas, en esta dieta, y usted ahí me aclara la idea, doctor, harina de huevo en una torta proteica, para provocar que esta hormona, ¿no?, de beta-glucanina sea mucho más fuerte en esa dieta para poder potenciar esas abejas que van a pasar esta etapa de letargo, ¿no es cierto?, o de etapa invernal. O viceversa. Tal vez en el inicio de una temporada también podría ser conveniente dotar de harina de huevo en una dieta proteica para que produzca mayor cantidad de jalea real, o estas abejas nodrizas pudieran completar todo su ciclo como nodriza antes de pasar a la próxima etapa, que sería productoras de cera, por ejemplo, doctor. Bueno, mira, yo creo que esa idea que está diciendo puede ser buena, no lo sé, pero si tú alimentas lo que sea, no tiene que ser beta-glucanina, huevo, lo que tú le pongas, ellas van a ser beta-glucanina, ¿ok? Yeah. Cualquier aminoácido se va a convertir en beta-glucanina. Doctor, usted nos comentó sobre el omega 3, que es esencial, ¿sí? Que también es esencial para el ser humano. Y acá nos están preguntando mucho, ¿sí? ¿Dónde pueden encontrarse tablas nutricionales o dónde se puede encontrar estas omega 3? Te voy a responder ahorita, pero déjame, antes de eso, hago un paréntesis, porque hay alguna cosa que quiero enfatizar respecto a la anterior, que puede ser benéfico para algunos apicultores que polinizan. ¿Ok? Si tú remueves en forma temporal el polen de una colonia, ya les conté que va a haber más forrajeras, ¿ok? Pero eso aumenta, por lo tanto, la polinización. Si uno tiene un cultivo de naranjas, cualquier tipo de especie que se requiere polinizar, uno puede acelerar esa polinización sacándole un poco de polen a la colonia. Eso puede ser importante para alguna gente. Ok, bueno, vamos ahora con la pregunta de los omega 3. Bueno, hay varias fuentes. Obviamente no vamos a comprar omega 3 ya listo, ¿no? Porque saldrá muy caro. Y de hecho el omega 3 en sí, el omega 3 es un carbono, es un ácido graso de 18 carbonos. Y el cuerpo de la abeja o de los humanos, cuando lo comemos, lo hace más largo a 20 carbonos, luego a 22. Y va cambiando de nombre, ¿no? Entonces se llama DHA, ¿no? Al final.
y ese es mucho más bueno. La leche de los niños tiene DHA, por ejemplo, la que venden para constituto de leche materna. Entonces, es bueno ponerle omega 3, pero ese va cambiando, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál es la mejor fuente de omega 3? Hay dos aceites comerciales. Uno es el aceite de pescado. Tiene 50%, que es muchísimo. ¿Ok? El pescado no produce omega 3. Es como todos los animales, ninguno produce omega 3. Pero lo consume de plantas, ¿no? De plancton. Esos tienen las bacterias, las plantas y las algas tienen omega 3. ¿Ok? Bueno, entonces, aceite de pescado, alto contenido omega 3. El otro, que tiene alto contenido omega 3, es en inglés se llama flaxseed. En español, creo que es aceite de lino. Aceite de Linaza. Linaza. Varía según el país, linaza. Tiene igual que el pescado, 50-51%. Es el que yo uso para el omega 3. ¿Ok? Es decir, doctor, pues cuando estamos usando aceites de maravilla, aceites de maíz, aceites de canola, en la dieta para nuestras abejas, estamos gastando plata, o sea, no estamos surtiendo algún efecto o el mejor efecto esperado en cuanto a adición de aceites. Bueno, mira, vamos a ver. Hay otro aceite, bueno, cada aceite tiene un poco de cada cosa, ¿no? El más limitante es omega 3. Casi ninguno tiene mucho omega 3. Tienen 1%, 2%, 3%, 5%, ¿no? Es muy poco lo que tienen. Pero hay algunos, como el de canola, que puede tener 70% de omega 6. Omega 6. Yo lo que hago es que mezclo, compro flaxseed, linaza y canola. Y pongo la proporción que me queda 1:1. ¿Okay? Esa es una cosa. Ahora, les voy a pasar hacia el costo, como decimos en México, un secreto. Ahí le va. Yo cuando empecé a hacer dietas, empecé usando miel, porque para meter mis dietas de aminoácidos, todo eso, y los aceites, porque la miel es un gran homogenizador. O sea, uno le pone aceite, se mezcla perfectamente. Es un buen emulsificante, la miel. Pero obvio, eso me salió muy bien para mis experimentos, pero obviamente no es práctico para el apicultor. Entonces empecé viendo la forma en la cual podía poner los aceites en el jarabe de azúcar. Entonces requiere emulsificarlo. ¿Y cuál fue la receta que yo conseguí? Bueno, se requiere un detergente y se requiere un compuesto que, ¿cómo se llama? Lecitina, perdón, se me está pasando. Lecitina de soya. ¿Ok? Lecitina de soya se usa para la cocina, se usa para muchas cosas. Bueno, uno usa lecitina con detergente para que se mezcle los aceites. Pero me di cuenta que era buenísima la lecitina por sí misma. Entonces, fue una serendipia, digamos, ¿no? Pero hice varios experimentos y la lecitina era muy, muy, muy efectiva. Y de hecho encontré artículos, tanto en abejas como en Drosophila, que usan lecitina como única fuente de lípidos. ¿Okay? Y lo que me puse a investigar y lo que me di cuenta es que yo les decía que el omega 3 va cambiando de forma, ¿no? De 18 a 20 a 22. Bueno, pues la lecitina tiene estas formas ya más elaboradas de omega 3. La lecitina es un lípido que contiene, las cadenas que tiene dos cadenas de lípidos, perdón, de ácidos grasos, las cuales se llenan con omega 3 o sus derivados. Entonces, si le damos lecitina, estamos dando una forma más avanzada de omega 3 y omega 6. Entonces, podrían ensayar, ya sea agregar aceites con omega 3 o de plano directamente lecitina. Pablo. Jorge, me había quedado a ti una pregunta. Sí,
en el escenario cambiante que estamos hoy día y con un tema que es súper de moda, la inteligencia artificial, en su investigación y en el contacto, ¿cierto?, con todo el mundo de las abejas, ¿cómo ve usted la inteligencia artificial en el mundo apícola o en el tema nutricional? ¿Hay algo que a usted le esté llamando la atención? ¿Hay algún proyecto que valga la pena comentarnos o estar atento a lo que podría pasar ahí, a su parecer? Sí, bueno, tengo algunos compañeros que se interesan por ese tema, como el doctor Mohamed Al-Buraki, aquí en mi grupo. Yo en lo particular no estoy al corriente, digamos, de lo que hay ahorita actualmente. Entonces no me atrevo a opinar al respecto de ese tema. Ajá. Pablo. Doctor, mire, a ver, lo pongo en el siguiente escenario y que sin duda la respuesta, obviamente, desde el punto de vista de la nutrición apícola van a ser diferentes, ¿no? El apicultor que se mueve en una zona amplia polinizando diferentes campos. Y hoy por hoy los diferentes campos obviamente tienen monocultivos, o sea, polen monofloral, que si bien es cierto pudiese tener una carga proteica bastante alta que permite desarrollo de colmena, puede carecer o puede tener déficit en otras áreas. Sí. Y está el apicultor que se dedica a la producción de miel, por lo tanto él parte desde un punto cero, desarrolla colmena, va esperando la floración de mayor importancia que le va a permitir tener un éxito en la mielada. Y también está el apicultor que se dedica a vender material biológico, a vender sus núcleos, a reproducir colmena, etc. Por lo tanto, se supone que la dieta o la nutrición de las abejas, desde el punto de vista del apicultor, es bastante distinta. ¿Qué recomendaría usted para el apicultor que poliniza, ¿no? Poner énfasis en qué en su nutrición en ese apicultor y para el apicultor convencional que se dedica a la producción de miel? Bueno, realmente yo creo que es similar en ambos casos la cuestión de asegurar una nutrición balanceada. Yo creo que en ambos casos sería semejante, tanto para el que produce miel como el que produce que usa sus abejas para polinizar. Yo creo que deben tener definitivamente una buena cantidad de proteínas, como acabo de decir, balanceadas, y eso va a ayudar a que haya más cría, ¿no? En ambos casos se requiere la cría para tener más abejas que ya sea polinicen o que vayan a colectar miel. Doctor, lo voy a sacar un poquito del tema, salvo de que mi pregunta incluya al tema del día de hoy. Usted se encuentra en Estados Unidos y nosotros estamos recibiendo muchísima información, sí, que la cantidad de mortandad de abejas que hubo este año fue más que alarmante. Sí. Con la experiencia que tiene usted o en el lugar que usted se encuentra, ¿qué nos puede decir? ¿A qué se debió esto? ¿A un cambio climático, pesticidas, nutrición? ¿Qué factor fue desde el punto de vista de alguien que está adentro de Estados Unidos, que está en el tema de abejas, que los reportes que nosotros recibimos desde afuera fueron tan alarmantes? ¿Fue así, no fue así? ¿Y producto de qué? Muy bien, bueno, yo tengo mis hipótesis al respecto. Yo creo que tiene que ver parte de la nutrición, que les decía, de alimentar. Estas abejas las usaban para polinizar. Y después del verano, les daban proteínas para recuperarlas. Entonces, podría ser parte, lo que estoy diciendo, del efecto de la alimentación. Esa es una cosa. Ahora, hace poco un artículo aquí en mi grupo de trabajo, y ellos analizaron qué estaba pasando. Y el principal resultado que ellos encontraron fue resistencia que la varroa es resistente a pesticidas. Entonces llegamos a lo mismo, o sea, la varroa no se muere, ¿sí? Hay altos niveles, van a traer mayor infección viral y más. Pues hay que ser muy cuidadoso con los tratamientos contra varroa, como ustedes saben, ¿no? Hay que cambiarlos, rotarlos para que las abejas no se hagan resistentes. Y afecta todo, afecta hasta la nutrición, como acabamos de ver.
Perfecto. Y fue así, digamos, del tema alarmante, y esto fue un piso, un punto de inflexión o un techo de los apicultores para tomar conciencia del problema que se está generando o que se generó en Estados Unidos en este último invierno. Bueno, yo lo que tengo entendido es que eso ocurrió principalmente en el sur, en California, y sucedió justamente este año lo peor, y fue realmente muy alto, 60-70%, algo así, no recuerdo exactamente, pero bastante alto. Y sí, yo creo que esto nos ha servido a todo mundo para ponernos las pilas, ¿no? Y entender mejor qué está pasando. Perfecto. Jorge. Sí, lo voy a mantener en el tema más o menos de lo que está hablando Rodrigo recién. Aquí a lo mejor lo voy a incomodar, doctor, usted me dirá. No. Pero yo tengo la apreciación de que en la academia hay un alto interés por el tema de las abejas, las mortandades y diferentes campos como la nutrición. Ahora la pregunta es, a su parecer, en su experiencia, en todos estos años que lleva relacionado con el mundo apícola, ¿los gobiernos tienen realmente preocupación o es solamente una postura política? Y lo digo porque Obama, segundo periodo, si no me equivoco, envía una carta a todas sus agencias y con un determinado plazo para buscar respuestas a que las abejas se estaban muriendo en ese momento, ¿ya? Y recuerdo yo estando como dirigente en aquellos años, nos pidieron que esa carta la difundiéramos, obviamente traducida al español, en fin. Pero en términos sencillos, coloquiales, eso fue un saludo a la bandera nomás. Entonces, ¿los gobiernos se preocupan a su parecer o es una postura política? Bueno, ¿hablas del gobierno en general o del gobierno de Estados Unidos? De los gobiernos en general. Por eso nombré el caso puntual de Obama, que había recibido el premio Nobel de la Paz, en fin, era una situación muy especial, pero los gobiernos en general hoy día, ¿se preocupan o no? Yo creo que sí se preocupan porque estamos conscientes que tiene que ver mucho con la alimentación de la población. Entonces, es la cuestión. Yo en particular empecé a estudiar la abeja como un modelo biológico, pero ahora entiendo que es mucho más que la miel, ¿no? Que las abejas es algo que nos va a incrementar o asegurar una alimentación global, ¿no? Entonces deberían interesarse, definitivamente. Y bueno, yo realmente ese trabajo lo tengo precisamente por esa preocupación del gobierno para contribuir. Ya. Perfecto. Pablo, tienes muteado. Sí, creo yo que en un alto porcentaje que nuestras abejas caigan en un estrés nutricional es responsabilidad del apicultor cuando elabora o hace o toma determinaciones, ¿no?, de intervenciones en las colmenas que no son las adecuadas. Está viendo que su colonia está marchando bastante bien, no la deja desarrollarse, no la deja crecer. Y le pueden estar responsabilizando al medio ambiente de que no está generando la suficiente cantidad de alimentos para que esta colonia tenga un equilibrio nutricional constante, cuando realmente la responsabilidad va directa ahí en el apicultor. ¿Qué recomendaría usted, doctor, desde el punto de vista científico, que debiera preocuparse el apicultor, ¿no?, para no caer en estos vicios que provocan el desequilibrio nutricional de la colmena, de responsabilidad de los apicultores? Bueno, una cosa que hay que estar muy consciente es dónde tenemos las abejas, ¿no? Eso es muy importante. Si las abejas están en un área que tiene alta diversidad de plantas, se requiere menos atención. Pero si una colonia está cerca de monocultivos, en particular la soya, por ejemplo, que hay mucha últimamente ahí en Argentina, en varios países. En esos casos debe estar súper atento el apicultor, porque seguramente esas colonias están bajo un estrés nutricional. Yo recomiendo ser consciente de su entorno y decidir cuándo se requiere alimentar. Jorge.
En ese sentido del entorno y la variedad, la multivariedad que sería el escenario ideal y que hoy día estamos con muchos desiertos verdes. Los cultivos pasan a ser desiertos verdes con un determinado tipo de polen. Y en un momento, hace unos años atrás, el gran fantasma que se nos venía encima, que nos cubría la noche apícola, eran los pólenes transgénicos, ¿ya? En ese sentido, ¿usted ha hecho algún estudio? ¿Cuál es su visión de los pólenes transgénicos? Porque hoy día, en el último tiempo, a mi parecer, no es un tema que suene tanto como tal vez es, no sé, 5, 8 años atrás, era los pólenes transgénicos, se nos viene la noche y se acaba la apicultura. Ese era el mensaje casi mesiánico. Bueno, mi punto de vista muy particular, bueno, yo soy biotecnólogo. Yo, bueno, soy simpático, digamos, al hecho que el hombre puede hacer cosas, ¿no? Con la naturaleza, con las plantas. Yo no veo ningún problema teórico que pueda afectar el polen transgénico. No veo cómo. Simplemente la abeja lo come como cualquier cosa. Ahí yo no veo ningún problema. Lo que sí veo un problema grave es en el uso de glifosato, de vaso seco, o sea, bueno, de la mano, digamos, ¿no? Pero no, yo me enfoco en el polen, que haga daño comerlo, ¿sí? Es como si nosotros comemos ahorita un maíz o soya transgénica, casi toda es transgénica, no pasa nada. Pero lo que sí es el glifosato que se usa. Ese afecta grandemente a las colonias, porque por un lado mata las plantas de alrededor, ¿no? Entonces, uno aplica el glifosato, ya no hay nutrición, se acabó la nutrición balanceada. Segundo, el glifosato también ataca la microbiota. El glifosato, su mecanismo de acción es atacar la síntesis de aminoácidos esenciales. Así es como mata a las plantas y así mata la microbiota. Entonces, hay que tener, hay muchos enemigos de la colonia y hay que concentrarnos en cuáles son. En particular, yo pongo el dedo en el uso de glifosato. O sea, hay que manejarlo con sumo cuidado. Pablo. Doctor, desde el punto de vista de su área, ¿cómo visualiza usted la apicultura de los próximos 25 años? Muy buena pregunta. Sí, yo creo que la gente cada vez es más consciente que se requiere una mejor nutrición y para eso se requiere más plantas. Entonces yo visualizo que la gente tenga a los lados de los cultivos, digamos monocultivos, que siembre plantas, ¿no? Siembre flores. Yo creo que es importante que los gobiernos y los pueblos pongan énfasis en tener una mejor ecosistema en el cual pueda sostener mejor a las abejas. Y ojalá, espero que así sea el futuro. Doctor, con respecto al departamento en donde usted se encuentra trabajando, ¿nos puede nombrar en qué proyectos o en qué investigaciones están en la actualidad con respecto a la abeja? Sea partícipe usted o sus compañeros ahí de su departamento. Sí, bueno, voy a hablar por... este laboratorio se enfoca en los patógenos. Se estudian los virus, nosema, los tipos de loque. Es el principal, la primera labor de ese laboratorio. Y en lo particular yo hago nutrición, pero enfocada a cómo se relaciona con los demás patógenos. Entonces, ahorita, esta hipótesis que tengo de que la varroa es importante para dar una nutrición adecuada. Cuando hay alta cantidad de varroa, hay más virus y entonces mueren las abejas, es algo que estoy activamente buscando confirmar por todos los medios. Entonces, ahorita estamos haciendo experimentos a nivel de colonia, ya no caja, sino de colonia, en el cual estamos muy estrictos para remover toda la varroa y tener niveles muy bajos y entonces dar nutrición. ¿Sí? Entonces, estamos queriendo
confirmar realmente esas interacciones entre varroa, virus y nutrición. Y bueno, Doctor. usted nos nombró recién sobre el determinado problema con las loques, ¿sí? ¿Qué estadísticas vienen teniendo? ¿Cómo lo vienen llevando en Estados Unidos? Y mi segunda parte de la pregunta es, ¿han aparecido en los últimos años o en el último año nuevos virus que no tenían registrados en Estados Unidos y que pudieron que vinieron desde Asia hacia esta zona? Bueno, mira, aquí en el grupo se estudia los diferentes tipos de virus, también los loques, pero yo no soy especialista en ninguna de las dos cosas. O sea, yo no estudio en particular, no te puedo decir ahorita los niveles de loque que hay, aunque salió una publicación recientemente en el laboratorio, pero yo no sé exactamente los detalles. En cuanto a los virus, sí han llegado quizás seguramente más virus, pero lo que nos interesa más ahorita son las variantes del virus de las alas deformadas. Antes simplemente decíamos alas deformadas, ¿no? Ahora sabemos que hay al menos tres tipos. Entonces estamos aprendiendo a ver cuál es el predominante, cuál es el más letal de ellos, ¿no? Es algo que estamos activamente haciendo en las variantes del virus alas deformadas. Perfecto. ¿Pablo? Sí, ¿hay alguna hipótesis, doctor, de la interacción que tendrían los virus con la entrada de Tropilabs? No la sé. Yo sé que la varroa es un vector de varios virus. El más importante es alas deformadas. El virus del Sacrovirus, el de la Sacro... ¿Cómo se dice? Y el Black Queen Cell Virus, esos no se transmiten por la varroa, ¿sí? Sería lógico pensar que este otro ácaro que mencionas podría ser transmisor de algunos virus, pero no tengo información al respecto. Perfecto. Jorge. Doctor, a su parecer, su experiencia, que ha estado haciendo diferentes trabajos, ¿cierto?, en el tema apícola, y están chequeando la enfermedad, en la nutrición. ¿Dónde estamos flaqueando los apicultores? ¿Cuáles son los ejes que tendremos que, a su parecer, tendríamos que fortalecer, mejorar, poner atención para los desafíos que se nos vienen en un mundo complejo, con aranceles, con más enfermedades, con traspaso, con llegada de nuevas enfermedades a los territorios? Bueno, yo me voy a enfocar en mi respuesta a la cuestión biológica de las abejas. Primero, hay que tener asegurada una buena nutrición. Dependiendo del entorno, tenemos que tener una buena nutrición. Segundo lugar, tenemos que tener la varroa controlada. Es lo más importante. La varroa es el enemigo más importante que tenemos, ¿no? Está claro. Entonces tenemos que tener cuidado de tratar a las colonias lo antes posible. Lo antes posible. Saliendo del invierno, yo creo que se debería tratar. Un punto ahí, doctor. La misma importancia de control de varroa para aquel apicultor que maneja abejas europeas que para aquel que maneja abejas africanizadas. Buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, no sé, estamos viendo ese tipo de cosas. Hicimos un estudio hace algunos años con la gente de Colombia, en el cual vimos los niveles de varroa y de virus en las abejas africanizadas. Y bueno, quizás no sea sorpresa, pero nosotros lo documentamos, que como ustedes saben, la abeja africanizada tiene niveles más bajos de varroa, ¿ok? Son más resistentes, ya lo sabemos. Pero a nivel de virus, nos encontramos que el virus de las alas deformadas no era lo más importante. Es como el tercero. Era más importante los demás virus, el Black Queen Cell Virus, el Sacrovirus, eran mucho más importantes, porque eso no se transmite por varroa. Entonces es lógico, cuando tú eliminas la varroa, eliminan los virus que transmiten la varroa, por eso son más bajos. Entonces, la abeja africanizada podría ser más resistente,
obviamente a la varroa, y también quizá le afecte menos suplementar con proteínas, como venimos diciendo, ¿no? A lo mejor a la abeja africanizada, si le ponemos proteínas, los niveles de virus que tiene no son suficientes para destapar la infección. Eso lo estamos estudiando en Colombia, estamos trabajando en eso, para ver si es diferente la abeja africanizada. Bárbaro. ¿Pablo? No, siguiendo con el tema, a ver, que el tema nutricional hoy en día es dentro del éxito de la empresa apícola, es fundamental. Por lo tanto, me gustaría, doctor, que le contara a todos los apicultores que nos están viendo que no dejen de lado el tema nutricional y que sepan, como usted muy bien lo dijo al principio de la charla, el poder reconocer la sintomatología, ¿no? Uh-huh. Que le dice al apicultor cuándo, por qué, cómo y para qué alimentar. O sea, cuál sería el consejo generalizado desde el punto de vista de la nutrición apícola que el doctor Miguel Corona le daría hoy a los apicultores que nos están mirando. Si un apicultor es consciente que su zona es pobre en vegetación, ya sea porque es seca o porque hay monocultivos, debe preocuparse por suplementar. Y suplementar en el momento correcto, que es cuando la varroa está baja, que pasa generalmente en la primavera o en lugares que hay que no hay primavera o las temporadas tan claras. Es en la época de lluvias cuando hay más varroa. Entonces, cuando hay más varroa, no hay que alimentar con proteínas. Entonces, mi consejo es no permitir, esa es una. La otra es no permitir que nunca la varroa suba más allá del límite, que varía según el país, pero un 3% es algo bueno. Entonces, no permitir bajo ningún concepto que la varroa suba más allá del 3%. Por lo tanto, deben monitorear, ese es el punto, deben monitorear las colonias para asegurarse que nunca llegue a ese 3%. O tratar lo antes posible en la temporada contra la varroa. Bárbaro. Sí, adelante. Pablo, en las últimas preguntas. Sí, a ver, una mala nutrición desde el punto de vista líquido, o sea, hablemos un poquito de los jarabes, ¿podría incentivar también la aparición de cuadros severos de nocemosis? ¿Tú dices nutrición de azúcares? Jarabes de azúcar, jarabes de azúcar en el momento inoportuno. La verdad, yo no he estudiado mucho la nocema. Sospechamos que puede ser parecido a los virus, pero no sabemos con certeza. Yo por lo pronto sería precavido de alimentar si hay niveles altos de nocema también. O sea, alimentar con proteína. Bárbaro. Jorge, ¿alguna última pregunta para el doctor? Sí, doctor, su apreciación. Hoy día nosotros hemos hecho mucho hincapié acá en que sin perder la pasión que nos mueve la apicultura, ¿cierto? El amor que le tenemos a la abeja, pero esto tiene que ser entendido como un negocio. De hecho, como equipo hemos planteado una serie de videos apuntando a mejorar la gestión del negocio. Y en la gestión, a mi parecer, también coincidimos con Pablo, con Rodrigo, es clave el tema nutricional. Ahora, en este sentido, hoy día, si elaboramos una torta, que es lo que está más en boga, sí, ¿qué elementos deberíamos ocupar en forma sencilla? ¿Harina de soya, levadura de cerveza, alguna vitamina, algún aceite? ¿Cuál es, si pudiéramos dar alguna receta? Bueno, hay varios productos comerciales que son balanceados en las proteínas y lípidos. Si uno lo hace en forma artesanal, digamos, uno debe combinar diferentes fuentes de proteínas. Quizá poner, si uno, por ejemplo, algo muy simple sería agarrar una torta de soya y suplementarla con levadura. ¿Sí? Si tienes aparte aminoácidos esenciales, o sea, en polvo, puedes suplementarlo. ¿Sí? Entonces, entre más le pongas mezclas, hay más probabilidad que sea buena.
Entonces, una mezcla simple, digamos, torta de soya con levadura, yo creo que daría buenos resultados. No hace falta poner extra vitaminas, se requiere mínimo. Nada más, esas dos fuentes creo que sería muy bueno. Perfecto. Pablo. Sí, no, la última pregunta, doctor, va orientada a ver si las abejas nodrizas y las abejas pecoreadoras comen lo mismo. Y eso por un lado, y que nos hable un poquito del pan de abeja. Y por último, si recomienda el libro de la doctora Sari Arponer, que se refiere a la microbiota. Okay. Bueno, una cosa muy importante en la nutrición es de que la alimentación que reciben las nodrizas y las forrajeras es diferente. Si incluimos la reina, nodriza y forrajera, la reina come jalea real, ya saben, ¿no? Es la más alta cantidad, la mejor situación nutricional. Enseguida la nodriza, que comen polen. El polen tiene proteínas, lípidos y aminoácidos. Pero proteínas, lípidos y carbohidratos. Y las nodrizas comen diferente. Ellas no pueden digerir el polen. Muy poquito pueden digerir. Entonces, ellas consumen principalmente néctar. Entonces, hay una gran diferencia en la nutrición entre los tres tipos de castas. Sí. ¿Qué más me preguntabas? Sobre el pan de abejas y la inclusión. Ok, el pan de abejas es la forma en la cual las abejas le ponen a ese polen mediante saliva y secreciones. También le ponen alguna microbiota ahí, como sacan algo del estómago, digamos, y tiene esa microbiota, y tiene dos funciones. Una es que ayuda a hacerlo más ácido, y cuando es más ácido no se puede degradar o contaminar, por ejemplo, con hongos. Y también al ponerle estas bacterias, lo enriquecen en forma nutricional. Entonces es realmente algo muy, muy interesante el pan de abejas. Perfecto. Y la última de la pregunta del libro. Sí, que es de la doctora Sari Arponer, ¿no? Que tiene el libro de la microbiota idiota, que en algún principio, cuando se empezó a hablar de probióticos para uso apícola, muchos apicultores y investigadores también tomaban como base lo que ella expone en su libro. Bueno, no lo he leído el libro, pero me imagino que va a ser muy interesante, ¿no? Aprender de la microbiota. Entonces, yo creo que sería bueno leerlo. Bueno, y por último sabemos que el doctor va a estar por acá en Chile en un seminario de carácter nacional que se va a hacer en San Fernando, así que desde ya nuestra más cordial bienvenida a nuestro país, doctor, y va a ser muy interesante que podamos intercambiar muchos conocimientos, porque acá nosotros hacemos una apicultura en el Cono Sur con las estaciones muy bien marcadas y la parte nutricional obviamente es de suma relevancia e importancia en poder tener éxito en cada etapa de desarrollo de nuestras colonias. Así que le agradezco personalmente que haya aceptado la invitación al programa Entre Apicultores de la plataforma Apicultura Sin Fronteras, y le cuento de paso que somos la plataforma hispana de apicultura más vista y escuchada de Hispanoamérica. Muchas gracias por la invitación y gracias por las preguntas muy buenas, me hicieron pensar. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Quédese al final, que después que salimos de la transmisión queremos hablar un ratito. A todos les decimos muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy en el programa de Entre Apicultores. Recuerden que los jueves tenemos el mano a mano. Después los domingos Apicultura con Jorge Toro. Y Pablo, tu última apreciación, porque también tenemos un seminario y un taller que estamos en los últimos días de inscripción, que es presencial y no va a ser transmitido. Eso ténganlo en cuenta. A todos los que nos están preguntando por las redes sociales, no va a ser transmitido los cursos y los talleres que nosotros damos en la Academia de Apicultura Sin Fronteras, no van a ser transmitidos y van a ser netamente presenciales para que puedan tener
la mayor participación y el acercamiento del apicultor hacia nosotros. Pablo. Sí, primero que nada, decirle a nuestros amigos que compartan esta charla con sus pares, en sus grupos de WhatsApp, con sus grupos de apicultores, que fue muy interesante, que la nutrición hoy es un pilar fundamental para el logro y el éxito de que nuestras colmenas puedan llegar a muy buen puerto al final de la temporada, para que tú, ¿no es cierto?, hagas buenos servicios de polinización y también tengas una muy buena temporada de producción de miel. Agradecer al doctor, agradecer también a toda la gente que hoy se ha conectado, que se ha dado cita para esta gran charla, y como bien tú dices, Rodrigo, seguir invitando a nuestros amigos apicultores de la región del Biobío, de la región de Ñuble y de todo Chile, para el taller que vamos a hacer el 19 de julio de 2025 en Quillón, donde está la Escuela de Apicultura Sin Frontera, por allá en las instalaciones de Jorge Toro. Tenemos todo preparado para recibirte ese día 19 de julio con una interesante y amena charla con 7 horas académicas, donde podemos, aparte de la teoría, hacer y practicar muchas de las cosas que hoy nos ha enseñado el doctor Miguel Corona. Así que apresúrate, inscríbete, quedan muy pocos cupos. No queremos que te pierdas la inauguración y el primer taller de especialización de Apicultura Sin Frontera. Adelante, Jorge. Sí, recordarles que el día 19, ¿cierto?, nos encontramos acá en Quillón, en las instalaciones. Es un curso con una parte teórica, pero sobre todo muy práctica. La nutrición ya nos ha dejado claro el doctor Corona lo importante que es. Por lo tanto, vamos a estar trabajando en las colmenas, en elaboración de torta, en elaboración de jarabe, con diferentes alternativas. Y como es un concepto de escuela, hay colmenas fuertes, hay colmenas débiles, hay colmenas casi moribundas. La idea es ver cómo uno tiene que reaccionar ante diferentes escenarios, ¿ya? Por ahí hay que trabajar en aquello, ¿ya? Frente a colmenas de diferentes estados. No se puede trabajar en una escuela solamente con colmenas bonitas, porque así se aprende. Y el día 14 y 15 de agosto, ¿cierto?, estamos realizando el seminario en su 5ª versión, el seminario nacional acá en la localidad de Quillón, una invitación que hacemos durante 5 años ya en conjunto mi pequeña empresa con la ilustre municipalidad de Quillón, y ahí vamos a tener diferentes expositores que ya lo estamos dando a conocer. La inscripción es totalmente gratuita, con una feria, con tecnología. Vamos a tener, esa sí va a estar transmitida por Apicultura Sin Frontera con nuestro amigo Rodrigo. Ahí va a estar haciendo diferentes entrevistas a expositores, a los productores que van a participar. ¿Pablo? Sí, hay que recalcar que es presencial, que esta jornada apícola de 7 horas académicas no va a ser transmitida por ninguna plataforma. Así que, por favor, apúrate, no te pierdas. Sé uno de los primeros alumnos, ¿no? Marca la historia, marca la importancia que tiene, ¿no es cierto?, de poder tener una escuela de apicultura acá para ustedes, en su país, donde pueden, es cierto, tener el contacto directo, ¿no?, y de todas las respuestas que necesitan y son necesarias para ponerlas a cabo en tu empresa. Así que agradecer nuevamente al doctor Corona por haberse tomado el tiempo de habernos recibido en esta interesantísima e ilustrativa charla, y dejar a todos los amigos invitados para el jueves en el mano a mano con otro interesante tema. Sigan atentos a todos los videos que estamos dando, que estamos transmitiendo y estamos pasando todos los días por las diferentes redes sociales. No olvides compartirlo, de darle like, porque nosotros en Apicultura Sin Fronteras estamos trabajando por la apicultura de Hispanoamérica. Muchas gracias, muy buenas noches. Fuimos Entre Apicultores en una nueva versión para ti en Hispanoamérica. Gracias, doctor. Gracias, Rodrigo. Hasta pronto, Jorge. En un mundo que vibra con el zumbido del trabajo, donde la flor y la abeja sellan pactos sin palabras, nace un espacio para el saber compartido. Entre apicultores, donde la voz es herramienta. Rodrigo, Xavi, González, mirada clara y visión de futuro. Jorge Toro, raíz profunda y análisis certero. Pablo Astorga, precisión, pasión y compromiso. 3 guías, 3 caminos hacia la misma colmena. Entre apicultores, la verdad se construye en comunidad. Apicantures,
conocen límites, invitados que inspiran, experiencias que enseñan la actualidad de la apicultura, sin adornos ni ficción. Desde el manejo responsable hasta la ciencia aplicada, del campo a la mesa, de la flor al laboratorio. Cada encuentro es un puente, cada dato una semilla que germina en quienes viven por llevar a la abeja. Porque ser apicultor es más que producir miel, es custodiar la vida, es dialogar con la naturaleza. Y en este espacio, la voz de todos en todos encuentra su lugar. Entre apicultores. Bueno, a todos muy buenas noches, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima transmisión y programa.